Tras 6 días de conversaciones entre los distintos equipos técnicos, la Argentina y el FMI alcanzaron un acuerdo técnico para completar la 7ª revisión del acuerdo con la Argentina. Y queríamos anunciarles que hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la 7ª revisión del programa de facilidades extendidas. ¿Qué implica este acuerdo? Bueno, primero dejar claro que este no es un acuerdo nuevo, ¿sí? Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso, de alguna manera, para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad, en particular ocurrida en los últimos 2 trimestres. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Bueno, el staff del fondo, ¿sí?, va a mandar entonces esta recomendación de acuerdo al board del fondo. Esto va a pasar a fin de enero, con lo que son las nuevas metas, y sujeto a la aprobación del fondo, esto va a implicar un desembolso de 4.700 millones de dólares. Este desembolso, también quiero dejar claro, no es plata nueva, ¿sí? Este desembolso de 4.700 millones de dólares es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, que para hacerlo tuvimos que pedirle plata a la Corporación Andina de Fomento, el vencimiento de enero y el vencimiento que va a venir en abril, ¿sí? Esos 3 vencimientos suman aproximadamente ese monto. Adicionalmente hay que pagar también 600 millones de intereses en febrero, pero esto no es algo que típicamente aplica a los acuerdos con el fondo. Es decir, la plata es para pagar los vencimientos de capital, que como digo son los ocurridos en diciembre, en enero y el que va a ser en abril. Entonces, esto concluye, como digo, la 7ª revisión, y la 8ª, recuerden que el acuerdo tiene 10 etapas, la 8ª sería para mayo, ¿sí? Bueno, digamos, eso es en esencia lo que queremos compartirles. Por supuesto, estamos también para contestar dudas. Intuyo que alguna de las dudas será por qué no un acuerdo nuevo, por qué no plata nueva. Primero dejar claro que un acuerdo, digamos, un acuerdo nuevo hubiera implicado mucho mayor tiempo. Y en dada la situación que recibimos de crisis, donde teníamos que hacerle frente a un pago al fondo mismo a la semana de haber asumido, y no estaba la plata, entonces la alternativa más viable fue lo que hemos hecho, es decir, conseguir la plata para pagarle al fondo y lograr reflotar el acuerdo para de alguna manera garantizar que no va a haber sobresaltos en los próximos 4 meses. Si se quisiera ir a un nuevo acuerdo y eventualmente pedir nuevos fondos, el Fondo Monetario está abierto a esa posibilidad, pero nosotros honestamente creemos que es hora que el país resuelva sus problemas financieros solucionando, como dije en mi primer discurso, sus problemas estructurales de fondo, ¿no?, que es su adicción al exceso de gasto público, al déficit fiscal, que es en definitiva lo que termina generando todos los problemas que la sociedad después sufre. Entonces tenemos plena confianza en que las medidas que estamos tomando nos van a conducir por el camino correcto, y la verdad hoy sentimos que es lo mejor para los argentinos.
Si eventualmente se llegara a necesitar esa posibilidad, como digo, la posibilidad está, el fondo está abierto a explorarla, pero, vuelvo a repetir, creemos que hoy esta es la mejor alternativa. No sé, Santiago, si querés agregar algo. No, si querés podemos comentar que venimos trabajando desde el comienzo de la gestión en tratar de realinear este programa, de ponerlo de nuevo en funcionamiento. Trabajamos muy bien con el fondo. La mayoría de las políticas anunciadas por el presidente estaban en línea con los objetivos de un acuerdo como este, o sea, con los objetivos de volver a poner en funcionamiento el programa. Y lo que van a ver en el comunicado y en el acuerdo es que los objetivos centrales se centran en la reconstitución del balance del Banco Central, la recomposición de reservas, el ancla fiscal como centro del balance general macroeconómico, y que esto nos lleve a una reducción en la inflación y un mejor equilibrio macroeconómico. Bueno, estamos abiertos a preguntas, si quieren. El diario. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Francisco Jueguen del diario La Nación. Yo quería preguntarle al ministro Caputo cuán importantes son la ley de reforma del Estado, la ley ómnibus, y también el DNU que envió el presidente, teniendo en consideración la meta fiscal, que es de déficit cero o de superávit del 2%, y teniendo en consideración que dentro de esas normas hay algunos ingresos que podrían ser extra, por ejemplo las retenciones, o cambios de ajuste, por ejemplo los cambios en las jubilaciones. Esto por un lado. Le quería preguntar al presidente del Banco Central también si con la actual política cambiaria, con deslizamiento al 2% y teniendo en cuenta la inflación, si se puede seguir acumulando reservas como exige el acuerdo con el fondo. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que ya te diría que no solo como ministro de Economía, sino como ciudadano argentino, estoy particularmente interesado en que la ley pase finalmente, porque creo que la ley efectivamente sienta las bases para la reconstrucción del país. Digamos, bases que nunca debimos haber perdido, bases que nos llevaron a ser uno de los países, si no el país más importante del mundo hace ya 100 años, y que desde que las perdimos hemos pasado a ser un país pobre. Esa es la realidad. Así que definitivamente espero y creo que es fundamental que esta ley pase, pero digo, no solo por el lado económico, ¿no?, sino por todo lo que está incluido en la ley y todo lo que la ley significa. Es ese cambio que el presidente prometió en campaña y que lo está llevando a cabo y que la gente lo votó por eso. Es decir, hoy realmente el mundo, y nos pasó también en las discusiones con el fondo, está mirando eso. O sea, entienden que el presidente está yendo por el camino correcto, que ha tenido un enorme coraje para hacer medidas, digamos, de shock e inicialmente, sin perder tiempo, dada la urgencia y la necesidad de cambios. Está muy claro que la sociedad acompaña esto y en verdad digo, la duda de muchos es si los políticos van a estar a la altura de las circunstancias. Mira, con respecto a la política monetaria, la política cambiaria, lo conversamos mucho, la revisamos, obviamente es parte central de la revisión, y el fondo está cómodo con la forma en que están planteadas ambas políticas, nosotros también. Estamos muy cómodos con la meta que salió en el comunicado, ya se estableció que para este año, para fin del 2024, es una meta de acumulación de reservas por 10.000 millones de dólares, contando desde que se empezó con la administración del presidente Milei, con lo cual ya para diciembre había 2.7 cumplidos de esos 10. Buenas noches, Liliana Franco de Ámbito.
El comunicado, usted dijo que la ley es importante que sea aprobada. Ahora, ante la hipótesis de que eso no ocurra, esto debe haber sido conversado con el fondo, porque no depende de ustedes, de la buena voluntad de ustedes, que la ley salga. La ley puede salir, como no. En ese caso, ¿se vuelve a la meta fiscal de 0.9 que podrían cumplir sin contar con todas las leyes? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si bien el comunicado establece, al igual que es habitual, el tema de que están protegidos los sectores más vulnerables, el ajuste, que plantea también que otros sectores, clases medias bajas o clases medias incluso, van a tener un menor ingreso a la caída que ya se viene registrando hace bastantes años. ¿Han contemplado algún tipo de atenuante para los sectores de clase media baja y clase media? Gracias. A ver, si la ley no pasara, como digo, creo que es una muy mala noticia, no solo para mí, sino para todos los argentinos. Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit de 0,9 que tenía la administración anterior. Nosotros estamos comprometidos a cumplir con esa meta y aún si la ley no pasara, bueno, extremaríamos los recursos de alguna manera para cumplirlo. Porque como dije de vuelta en mi primer discurso, Lili, esa es la raíz del problema en Argentina y en el fondo todos lo sabemos. Entonces, nuestra decisión, nuestro compromiso con la gente fue resolver el problema, no seguir engañándonos con las consecuencias de ese problema, ¿sí? Entonces, ese es nuestro compromiso con la gente y lo vamos a cumplir. Por supuesto, en la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras. Entonces, evidentemente, los argentinos van a sufrirlas más. O sea que, por supuesto que es extremadamente importante que esta ley pase justamente para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano Wender para Infobae. Me gustaría consultarles cuál es el escenario base que trabaja el programa con el Fondo Monetario respecto a inflación y la evolución del PBI. Y en todo caso hay un párrafo en el comunicado que habla del programa financiero de este año, que entiendo que por la cuestión del equilibrio fiscal no debería incluir financiamiento neto, y si en ese contexto es que está en análisis algún tipo de canje de deuda en pesos y demás. Gracias. Sí, como bien decís, el programa no incluye tomar nueva deuda, confirmando un poco lo que explicamos ya más de una vez, que en definitiva la deuda que se toma solo obedece al hecho de que el país gaste más de lo que recauda. Como en cualquier hogar, si uno gasta más de lo que recauda, de vuelta alguien le tiene que pedir la plata. En nuestra alineación, digamos, económica, que lo que estamos tratando de llegar es que no haya ya déficit, es decir, que no haya que tener que pedirle plata a nadie, no solo al Banco Central, sino tampoco al mercado. Es por eso que claramente no vemos necesidad de incluir ese tema. Ahora bien, con respecto al tema de lo que se llama administración de pasivos, sí, ha habido digamos, el rumor de la reunión con bancos, que es cierta, la hemos tenido y es simplemente un diálogo con los bancos. Fue un diálogo con los bancos explorando posibilidades de administración de pasivos que creemos que puede ser beneficiosa para el país e incluso para los bancos mismos. Entonces, son conversaciones regulares, que es lógico tenerlas, pero la realidad es que no hemos tomado ninguna decisión y, digamos, no hay nada en concreto con respecto a eso. Así que son nada más medidas que hemos evaluado y que entonces necesitábamos el feedback de los bancos, que son unos participantes importantes en eso. La pregunta.
Buenas noches, Juan Manuel Barca de Clarín. Les quería consultar respecto a lo cambiario, si prevén una aceleración del tipo de cambio oficial o un nuevo salto, y en ese caso, ¿cuál sería el ancla para la inflación? En segundo lugar, si hay una meta monetaria explícita para el 2024. Y por último, con respecto a lo fiscal, si prevén aumentos en las jubilaciones por debajo del nivel de la inflación pasada para alcanzar ese objetivo fiscal. Gracias. Bueno, como comentaba recién, no hay cambios en la política monetaria ni en la política cambiaria. Las metas están basadas en base a una meta de acumulación de reservas, y eso quiere decir que no hay una meta de inflación, no hay una meta de agregados monetarios. Ese esquema no cambió de ninguna manera. Nosotros, al contrario de lo que quieren hacer creer algunos, lo que estamos haciendo es, como sabemos la situación y lo hemos hecho público, la situación difícil que vamos a atravesar en el 2024, estamos queriendo proteger a los jubilados. Esa fórmula no los protege, y esa es la realidad. ¿Se puede hacer una nueva fórmula? Sí, obvio, digamos, pero en principio hay que terminar con esta fórmula. El cuento de la discrecionalidad es cuento sonso, porque hoy ya está la discrecionalidad. Si de hecho los compensamos con bonos, o sea, si no los compensáramos sería muchísimo más baja. Por lo tanto, la discrecionalidad ya está. Así que esa excusa que pone la oposición de no queremos discrecionalidad, ¿cómo no querés? Si no querés discrecionalidad, ¿qué querés que le pague la fórmula? Cobrarían un 33% menos hoy. Entonces, la discrecionalidad ya se está aplicando. Con lo cual, de vuelta, volvemos a los famosos relatos políticos. La realidad es que la fórmula no funciona, que nuestra intención es proteger a los jubilados, y que eso es lo que vamos a hacer durante este año. Sí, no vamos a permitir que caiga el poder adquisitivo de los jubilados. Eso es lo que vamos a hacer. El entendimiento es el primero de la era Milei, y tal como lo había adelantado el propio presidente y sus ministros, reafirman que el programa del gobierno tiene una fuerte impronta física, y reitera que para la mejora de las variables macroeconómicas primero se atravesará un periodo de crisis.